Desde los 15 años estoy investigando la historia de Santa Isabel y compartiendo en el blog santaisabelpr.com en los últimos años todo lo que voy descubriendo. Me encontré con mucha información interesante sobre la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel y su historia. Particularmente en la biblioteca de la Universidad de Harvard me encontré con un periódico de la Iglesia Cristiana de Ohio, donde publicaron las cartas de los misioneros que vinieron a Santa Isabel a principios del siglo a predicar el Evangelio y establecer esta iglesia. Años después tuve un encuentro con el Señor y aquí en esta iglesia prediqué mi primer sermón y compartí mi testimonio de el cambio y el llamado que recibí para servir al Señor. Lo más que me llamó la atención de todo lo que encontré fue cómo comenzó. Esta iglesia se inició con un dispensario en medio de una epidemia y atendían gratuitamente a la comunidad de santa isabelinos enfermos. Para ese tiempo la mayoría de los 6,000 habitantes que habían en nuestro pueblo eran obreros de la caña, con un salario, oiga esto, de 50 centavos al día. La iglesia cristiana que envió los misioneros a nuestro pueblo se estableció primero en Ponce en el 1901 y desde allí servían a Santa Isabel y Salinas. Era un tiempo de aires nuevos. Llegaron a todo Puerto Rico misioneros que establecieron hospitales como el San Lucas de Ponce, la Universidad Interamericana. En enero de 1901, la Iglesia Cristiana envió a 3 misioneros para comenzar la obra en esta área. El reverendo D.P. Barrett, su esposa Eva Olive Barrett de Virginia, el reverendo T.E. White de Carolina del Norte, y luego se les unió la señorita Jenny Mischler, una enfermera de Illinois que dejó su trabajo para venir a Santa Isabel de misionera y, oiga esto, arriesgar su vida. Los misioneros comenzaron primero en un local alquilado donde posteriormente estuvo la tienda El 5 y 10. Luego compraron una propiedad de 100 por 100 pies frente a la plaza de recreo, en el nuevo local que anteriormente había sido un pequeño hotel, el único pequeño hotel de Santa Isabel. Allí los misioneros instalaron un dispensario médico y ofrecían los servicios religiosos. La antigua casa de madera, a la que muchas personas se referían como tan vieja como el Castillo del Morro, estaba en pésimas condiciones. Posteriormente, el edificio fue demolido y se levantó allí a un costo de $13,000 el edificio actual de la Iglesia Evangélica Unida. Este dinero fue recaudado en Estados Unidos en gran parte por el movimiento juvenil, las sociedades cristianas y misioneras y las escuelas dominicales de la Iglesia Cristiana Norteamericana. Fundar esta iglesia no fue fácil. En 1907, el misionero T.E. White escribió un informe sobre el estado de las misiones en Puerto Rico. Y así se expresó de una persona en particular, que yo creo que es la persona clave en la fundación de esta iglesia. La señorita Mischler, la enfermera, conocida en Santa Isabel como Doña Juanita. Esta ciudad, decía el pastor y misionero White, ha sido considerada el terreno más duro en la isla para el trabajo cristiano, porque el catolicismo está fuertemente arraigado.
Otras misiones han intentado trabajar aquí y luego lo han abandonado. Hasta el momento, nuestra misión había tenido poco éxito. Por la mucha oración y el trabajo fiel, un pequeño grupo de conversos se ha formado este año. Hay una iglesia organizada y hemos asegurado la opción para una buena ubicación de un edificio. El 16 de septiembre de 1909, la señorita Jenny Michler escribió desde Santa Isabel una nota que fue publicada en la revista de la Convención General de la Iglesia Cristiana en Estados Unidos. La misionera reportó que se había organizado allí una nueva iglesia en Santa Isabel con 10 miembros, 5 hombres y 5 mujeres. También habla en la carta sobre las dificultades que enfrentaron al comenzar. Esta iglesia evangélica fue la primera en establecerse en nuestro pueblo después de que se aprobó la libertad de cultos en el país. Pero hay cosas que llaman la atención. Doña Juanita no solo arriesgó su vida atendiendo gratuitamente enfermos en la epidemia, sino que de su bolsillo y de sus ahorros le dio un préstamo a la denominación para pagar el depósito y se pudiera adquirir el lote donde se construyó el edificio de la iglesia que hoy tenemos. El amor de su servicio a Dios y sus semejantes. Esta pasión la hizo abandonar sus comodidades para venir a este pueblo que desconocía en un idioma que tampoco dominaba. Su testimonio, que fue publicado en la revista de la Iglesia Cristiana en Estados Unidos en 1911, muestra el carácter y la fe de la señora Michler, doña Juanita. Su carta dice: al revisar los registros de nuestro trabajo, veo que desde el 1 de junio, cuando abrimos, 1911, hasta el presente hemos tratado a 293 personas. De este número, 72 han tenido enfermedades en la sangre. Cuando lleno la receta, sé cuáles son los que están terriblemente afectados. Nunca he pensado en tener miedo. Entiendo que las enfermedades contagiosas están a mi alrededor. Pero dice doña Juanita, creo que soy inmune a ellas. Continúa diciendo en la carta que ese viernes tuvieron una tormenta eléctrica severa. Un rayo mató a un hombre cerca de la ciudad, chocó contra un árbol y lo rompió en pedazos. Ella estaba poniendo la cena y por primera vez en su vida dice que tuvo miedo en una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que arrancó 2 árboles al otro lado de la valla en el patio del vecino. La lluvia entró a través de los 3 lados del techo y lo peor de todo fueron las descargas eléctricas. Dice en su carta, pensé en el dispensario, pensé en nuestro nuevo órgano, en mi baúl, en los libros y en lo que significaría para el trabajo perder esta casa vieja. Como estas ideas revoloteaban en mi cerebro, llegó el pensamiento de Dios y su cuidado protector. Entré en el comedor, me arrodillé y le hablé de estas cosas y lo que estaba en juego, y le pedí que cuidara sus propios intereses. Sentí mucho lo que realmente significaba para Dios estas cosas, además, lo que yo significaba para Él. Dios maravillosamente me encontró en el centro de la tormenta, dice doña Juanita. Este testimonio de su presencia y poder protector se apoderó de mí y sentí una calma profunda. Regresé a la cocina, terminé de preparar la cena y comí como si nada pasara a mi alrededor. Después que la tormenta pasó, abrí la puerta y descubrí que estaba rodeada de agua, pero pronto ésta salió. Detrás de las nubes vino una puesta de sol y todo era Dios. No puedo dejar de alabar a Dios por su mano protectora. Veo a Dios en todo. Veo a Dios en todo momento. Veo en Él todo lo que es bueno y bello. El deseo de mi corazón es conocerlo y servirle mejor, con mayor fidelidad.
En 1915, la señorita Olive Williams, otra misionera de la Iglesia Cristiana de Estados Unidos, publicó en el periódico nacional de su iglesia en Ohio un recuento de la visita a Santa Isabel con el reverendo D.P. Barrett, el único pastor de esa denominación en Puerto Rico en ese año. La carta describe al pueblo y nos muestra el reto espiritual que enfrentaba el pastor Barrett, pionero del Evangelio en nuestro pueblo y en todo el sur de la isla. La epístola muestra cómo era Santa Isabel en 1915. La misionera quedó impresionada con el molino de caña de azúcar que vio en Santa Isabel, el cual llamó el más grande del mundo. Posiblemente era el de la Central Cortada. La misionera también se quejó del poco apoyo que recibían desde Estados Unidos. Este pueblo, que cuenta con unos 6,000 habitantes, está construido alrededor de un cuadrado público o plaza. Al frente, al este, está el edificio de la Iglesia Católica y en el lado sur de la plaza está lo que considero una ubicación mucho más deseable, ya que es una esquina y tenemos allí un gran lote de terreno. En este lote existe una casa antigua que solía ser utilizada como un hotel. En un extremo de la casa se realizan los servicios religiosos y en el otro la señora Michler, doña Juanita, lo usa como casa. Nuestro trabajador local, el hermano Juan Romero, le da mantenimiento a las habitaciones para solteros que tenemos allí. Tan pronto como la Junta de Misiones puede enviar un hombre y a su esposa a Santa Isabel, podemos erigir en este lote la casa pastoral y una iglesia de buen tamaño. El punto es espléndido para convertirse en el centro de un grupo de estaciones más pequeñas. El señor y la señora Barrett celebraron el primer servicio protestante que se realizó en este pueblo. Doña Delfina Sayas, miembro de la iglesia, dice ella en la carta, ha hecho todo lo que podía. Esa noche se reunieron más de 70 personas para escuchar el sermón predicado por el señor Barrett. En septiembre del 1921, el reverendo J.O. Atkinson y el pastor misionero norteamericano Barrett visitaron a Santa Isabel y narraron el trabajo de la iglesia cristiana en el pueblo y sus barrios. Ellos dijeron que la iglesia estaba trabajando en Paso Seco, donde tenían una pequeña sala con 6 bancos y un escritorio que el reverendo T.E. White hizo cuando estaban en este campo misionero. White predicó aquí 12 o 15 años atrás, dice la carta, y aún la gente lo honraban y amaban. No había una iglesia organizada ni miembros en Paso Seco, pero declararon que había mucho interés. En la carta informaron que en Jauja, para ese año, ya tenían servicios de predicación en un salón alquilado con 5 bancos donde cabían 7 personas por banca. La sala era de 10 por 12 metros. Y en el barrio vivían aproximadamente 100 o más personas y estaba localizado a 2 millas del pueblo. En la iglesia del pueblo, ya para el 21, tenían un pastor, el reverendo Aquino Ojeda. El informe dice que estaban trabajando muy duro para conseguir gente y construir el templo. El 7 de septiembre de 1923 inauguraron el nuevo edificio de la iglesia cristiana, pero doña Juanita, un baluarte en la creación de la iglesia y del tiempo, ya había regresado a Estados Unidos. En 1931, la Iglesia Cristiana de Puerto Rico se unió a la Iglesia Congregacional y a la Iglesia Hermanos Unidos en Cristo y crearon lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Quiero terminar con esto. Este aniversario de la Iglesia Evangélica se realiza en un contexto diferente al que existía cuando se comenzó esta obra misionera y se construyó el templo. Vivimos una época muy retadora. La nueva generación enfrenta condiciones serias de depresión. Los cambios tecnológicos como la inteligencia artificial están transformando la sociedad y se teme que en vez de ser un adelanto tecnológico útil puede convertirse en una amenaza. Estamos enfrentando una época de desconfianza en la iglesia, pero no solamente en la iglesia,
sino también en la Biblia. Según el último estudio de la American Bible Society, realizado este año en Estados Unidos, dice que enfrentamos una reducción en la lectura de la Biblia como nunca antes. Creo que es tiempo de mirar el pasado e inspirarnos en siervos como los misioneros que abandonaron sus familias y amigos para venir a Santa Isabel a servir a los pobres y necesitados y traerles un mensaje de esperanza. Al celebrar este aniversario, mi llamado es a que sigamos viviendo las enseñanzas de Jesús, porque esta iglesia se inició con los dos principios más importantes del cristianismo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Agradezco muchísimo al pastor y a su esposa y a toda la familia pastoral esta invitación, porque me fue de sorpresa y me llenó de mucha alegría. ¿Y por qué me invitó? Porque Alex conoce muy bien mi relación con el edificio de la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel, ya que mi tesis de grado, maestría en arquitectura, fue utilizando el edificio de la Iglesia Evangélica Unida. Conozco el edificio de hace muchos años y adicional participé hace como 20 años atrás, un poco más, un poco menos, de la restauración del techo. Quiero decirles que este edificio es quien me impulsa a fortalecer mi idea sobre lo que es la arquitectura. Y podemos decir que la arquitectura de la iglesia protestante, que forma parte de la iglesia de Santa Isabel, impulsó un desarrollo histórico desde 1898 con la entrada de los norteamericanos en el país y el impulso de la idea de cómo debería ser el nuevo puertorriqueño, o la nueva idea, la nueva cultura norteamericana en el país. Estoy seguro que muchos de ustedes van a tener testimonios hermosos de que simplemente sentarse y escuchar la predicación o escuchar un mensaje del día del domingo, o escuchar a unos niños cantando, o ver lo bonito que se ve la congregación dentro del edificio y dentro de sus elementos de madera, dentro de sus bancos de madera y de todo el techo, todo forma parte de un conjunto para adorar a Dios. Es decir, que el arquitecto, cuando desarrolla su interior y los elementos que lo componen, quiere mantener un mensaje. Y si el mensaje es dirigido hacia la adoración de Dios, pues la arquitectura tiene que invitarte a eso. Y estoy seguro que todos ustedes van a coincidir conmigo que el templo de ustedes es un lugar donde una vez usted está entrando por la torre del campanario y se acerca a los escaños de la iglesia, van a sentir que el mismo edificio, el mismo espacio interior, los invita a tener un momento. Hoy en día tienen un pastor extraordinario, tienen una familia pastoral chulísima, una congregación que está hoy celebrando 119 años. Así que continuemos preservando el edificio, continuemos sobre todo preservando la idea de que el edificio quiere seguirnos hablando de espacio sagrado y espacio para adorar a Dios. Llegamos allí cuando todavía no teníamos formación teológica alguna. Llegamos en unas circunstancias sumamente difíciles y una experiencia completamente nueva para mí, porque la iglesia había tenido una serie de una problemática donde, en resumidas cuentas, la iglesia se había dividido. Porque estando yo en Santa Isabel, nació casi toda mi familia, los 3 hijos que tenemos. El mayor llegó de meses, o un añito, tenía un añito cuando llegó a Santa Isabel, y los otros 2 nacieron estando allí. Le puedo decir que la iglesia nunca me llamó cuando hubo situaciones de muerte en la congregación. Cuando yo regresaba por las tardes o por la noche, ya ellos tenían todo montado y yo lo único que tenía que hacer era hacer presencia. Era una iglesia bien amada. Estando en la iglesia de Santa Isabel durante ese periodo de 7 años, pues tuvimos que finalizar la construcción de la Capilla de las Ollas, que estaba en un esqueleto. Iniciamos la construcción del templo de Paso Seco y lo terminamos. Recuerdo
de la iglesia de Santa Isabel era que antes de construir los salones anexos, allí lo que había era una especie de pabellón. Y allí yo reuní todos los niños de la iglesia los sábados en la mañana. Y generé un programa que le llamé el Servicio Divino Infantil. Se mantuvo una estrecha colaboración entre iglesia y comunidad. Se impactó tanto que cuando yo me gradué del seminario evangélico en el 1982, la legislatura municipal y el alcalde se ponen de acuerdo para firmar una proclama de felicitación. Nos fuimos a despedir de la iglesia de Santa Isabel como si se estuviera desprendiendo la uña del dedo a sangre fría. Y hay muchos problemas, muchos retos, muchos desafíos para la iglesia, que deberíamos tener unos estilos de vida muy superiores como sociedad, como puertorriqueños, a los que tenemos. O sea, lo que quiere decir que es un emplazamiento a las iglesias de que nosotros o no estamos llegando o no estamos proclamando como deberíamos proclamar. Que muchas de las crisis, muchas de los sufrimientos que vive la iglesia de abajo es producto de la irresponsabilidad o de la forma de llevar gobierno, de hacer gobierno de los que están administrando el país. Porque Zaqueo bregaba con los fondos públicos como si fueran de él, de una manera irresponsable. En otras palabras, Zaqueo era un corrupto. Y cuando Jesucristo lo confrontó, y cuando él se confrontó con la gracia de Dios, el más grande milagro que hace la gracia de Dios es la regeneración humana, es la transformación humana. Y cuando el ser humano se transforma, cuando el ser humano se regenera, el beneficio total es para las comunidades. Porque así como Zaqueo se convirtió al Señor y devolvió a los que había estafado cuadruplicado, lo que le había estafado, los pobres se benefician. Hay que seguir predicando en las comunidades pobres, en los residenciales, en las barriadas, pero hay que predicarle a la gente que administra este país. Que Dios los bendiga. Le felicito en su aniversario 119. Fui bendecido al celebrar los 75 años del aniversario de Diamante en la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel. Una es el desastre de Mamelle y el derrumbe del puente de Paso Seco. Y prepararon los salones de educación cristiana que se llama Cookie, el hermano Cookie Sánchez, que tenía el nombre, yo estuve ya cuando se hizo la tarja conmemorativa. Nicasio Sánchez, mi hermano del alma Cookie. Organizamos esos salones con los ministerios de la iglesia para refugiar y atender a más de 175 personas de todas las edades. Nosotros teníamos allí atendiendo Mana Betty, Mana Cruzita, todas las hermanas, dando sábanas, dando todos los importantes artículos de primera necesidad. Hicimos un centro de acopio y de Santa Isabel todas las ayudas que llegaban de la zona metropolitana, era un centro de acopio en Santa Isabel. De Santa Isabel, con los ministerios de la congregación, se distribuían a todas partes del sur. Esta labor mereció un reconocimiento de la denominación, que tengo una medalla, aunque la pusieron a nombre mío, se la mereció la iglesia. Decía, servicio importante en mi pastorado, la criminalidad creció a puntos alarmantes, demasiado. Junto al hermano Cookie, organizamos una cadena de oración que empezaba a las 8 de la mañana, 9, de 2 en 2, Cookie y yo empezábamos. Cada hora iban dos hermanos, terminal, entregábamos a las 8 de la noche en el culto de oración, al mediodía se daba un culto y por la noche se daba el culto de oración. Entregamos todos los hermanos, toda la congregación. Al año se terminó la criminalidad. El pueblo tuvo una paz insondable, increíble, porque de rodillas ante Dios estamos de pie ante el mundo. Eso es importante, estar de rodillas. Así que todavía se hace el culto por la noche, el de las 12. Ya tiene 40 y pico, me dijo Almonte. Ese culto que tú inauguraste yo lo seguí, tiene más de 40 y pico de años, del 85 para acá, imagínense los años que tiene. Todos los profesionales y líderes religiosos, hasta los empresarios que interactúan con mucha gente, con muchas personas, a veces sufren del síndrome de quemazón
o el burnout, lo que llaman, que es como un agotamiento, algo parecido a la depresión o a la acumulación de estrés. Hice igual que Elías, me quité, amados hermanos, para que el Señor me sanara. Estaba en una reunión de la Junta, amados hermanos, y en esa reunión exploté. Llegó el momento en que hice implosión, ¿verdad? No renuncié al pastorado. Tomé una licencia por un año. Así que en el 2003 al 2005 me sentía enfermo. Vine a Juana Díaz, me diagnosticaron cáncer, me jubilé en el 2005 y del 2005 al 2010 estuve sanándome y curándome de cáncer. Y viene un día de visita la hermana Nereida Toledo y me sugiere, pastor, ¿qué hace? Yo digo, escribiendo unas cositas aquí. ¿Por qué no recoge todas esas experiencias y se va curando y escribe un libro? Mientras está así se olvida y usted ahora se va a curar. Y escribí un libro, Dios, Vida, Patria. La pasión y el empeño que los miembros de la Congregación de Santa Isabel ponen, hacen resultados posibles. Como el ministerio de ahora, de aniversario, así todos se envuelven para que las cosas salgan bien. Oh, ven, ven, ven esta iglesia bendita. Oh, ven donde serás feliz. Otro sitio tal vez nunca halles, cual la iglesia evangélica aquí. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me dio, pues ha sido una experiencia que ha marcado mi vida pastoral. Doy gracias a Dios por cada miembro que ha sido parte y es parte de esta hermosa congregación. Una de las experiencias que más recuerdo dentro de tantas es que un día, hace aproximadamente 15 años, sufrí un infarto. Pasé 15 días en intensivo y cuando yo pensaba que mi ministerio en la congregación había terminado, Dios tenía otros propósitos. Una de las cosas que aprendí de esa experiencia es cuando una comunidad de fe se une en oración y puede clamar delante del Padre, porque la oración de la iglesia y de tantas congregaciones Dios la escuchó y por la gracia de Dios sigo de pie. Uno de los aspectos que ha distinguido a la congregación de Santa Isabel es su labor misionera tanto hacia el interior de la comunidad como a otros países. Hicimos viajes misioneros a República Dominicana. También servimos a nuestra comunidad. Servimos como refugio en tiempo de huracanes. Tuvimos consultorio psicológico. Formamos prácticamente el primer colegio que tuvo Santa Isabel, el Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, que funcionó por 20 años. Damos gracias a Dios porque la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel logró reunificar el pastorado de nuestra comunidad, formando la Asociación de Pastores de Santa Isabel, la cual se mantiene trabajando hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios porque esta congregación siempre ha estado pendiente de las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestra comunidad. Experiencias maravillosas que ha distinguido esta congregación es la armonía, el amor, el deseo de trabajar unos con otros. No importa la labor que sea desde la limpieza del templo hasta celebraciones de cultos, de campañas, de visitaciones. La Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel siempre se ha distinguido por ser una comunidad de fe dispuesta a colaborar, no solamente con otras iglesias evangélicas unidas,
sino también con cualquier congregación que requiera de su ayuda y de su oración. El 119 aniversario de nuestra congregación y los 100 años de la construcción de nuestro templo, lo mejor que podemos hacer es seguir siendo una iglesia unida, no solamente de nombre, sino de hecho. Dios les siga bendiciendo con gracia y con poder. Ha sido una experiencia maravillosa estos años aquí en esta comunidad de fe. Pero hay unas en particulares que se quedan grabadas en el corazón. Y es el gesto, el cariño, el afecto que siempre la congregación ha tenido para con la familia pastoral. Que llegué a esta comunidad de fe, todos los años ha habido una emergencia nacional. Pero no cabe en duda que nos ayudan a reafirmar el ministerio, el llamado, la solidaridad que se tiene como comunidad de fe. Cuando hablamos de la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel, no solamente debemos circunscribirnos al hecho de ser una iglesia. Tenemos que entender que nuestra comunidad de fe ha tenido un impacto social increíble en todas las áreas de la vida del pueblo. La misión que ha hecho ha sido impresionante en estos últimos 100 años. La Iglesia Evangélica Unida ha sido madre de varias misiones y comunidades de fe en nuestro pueblo que todavía se mantienen activas llevando el mensaje del reino de Dios. Una de ellas es Ollas. La misión de Ollas está activa y siendo un faro de luz en medio de esa comunidad. Nuestra misión en Paso Seco actualmente vive uno de sus mejores momentos, donde inclusive confiamos que prontamente se puedan constituir en una iglesia organizada, como lo hizo Jauca, otra hija de nuestra comunidad de fe, que también se desarrolló a tal punto que hoy es la Iglesia Evangélica Unida de Jauca. La visión misionera, el evangelismo, la proyección de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo está en nuestro pueblo, se ve y se percibe de manera especial. Nuestra iglesia a través de los años ha realizado obras teatrales, ha realizado maratones como el 5K de la Esperanza, ha hecho ferias de salud, ha tenido escuelas. Nosotros tuvimos el colegio Fuente de Sabiduría, que le hizo y le brindó tanta esperanza, le hizo tanto bien a nuestra juventud, y que se ganó la iglesia un prestigio extraordinario de trabajo y de buena educación, que fue ciertamente un gran ministerio que pudimos mantener por muchos años. Nuestra iglesia ha podido desarrollarse también en diversas áreas sociales. Nosotros contamos con ministerios de acción social, Maná de Amor, Pan de Vida, contamos con ministerios de consolación, donde vamos y llevamos esperanza y consuelo a personas que pierden seres queridos, que usualmente ese tipo de acción no se ve en otras comunidades. De nuestra iglesia ha podido servir a través de los campamentos de verano. Los mejores campamentos de verano que se celebran en Santa Isabel se celebran en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, aquí en Santa Isabel, Puerto Rico. Así que no cabe duda que nuestra iglesia ha tenido una proyección y un trabajo maravilloso en este pueblo, y eso es el legado maravilloso que la iglesia le hace a nuestro pueblo de Santa Isabel, pero también a nuestra patria puertorriqueña. La Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel es una escuela. Para mí ha sido un lugar de crecimiento en todas las áreas de mi vida, como pastor, sí, como padre, como esposo, como amigo, como persona que en cierta medida se ha topado con un lugar donde la gente siempre está dispuesta a aportarle a lo que uno es como ser humano. Quiero felicitar a la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel por sus 119 años de servicio ininterrumpido en este pueblo y por poder celebrar también 100 años de haber construido esta joya arquitectónica, que es nuestro templo. Estoy feliz, honrado de que Dios me haya permitido ser actualmente el pastor de esta iglesia, donde todos nos podemos sentir en casa y podamos construir la gran familia. Por eso, seguimos siendo la Iglesia Evangélica Unida, tu casa, tu familia. Bendiciones para todos en este gran y hermoso día de celebración de nuestros 119 años de la Iglesia Evangélica Unida, donde comienza esa restauración maravillosa, donde Dios iba a hacer algo hermoso en este pueblo de Santa Isabel. Para mí ha sido un placer poder servirle al Señor, poder ser parte del reino, y que hoy pueda ser parte
esta capilla que permanece como parte de la Iglesia Evangélica Unida del Pueblo. Le agradezco al reverendo Alejandro García Toro por su esfuerzo, por su dedicación para levantar líderes y llevarlos a un nivel para que ellos puedan realizar los trabajos que son necesarios para el beneficio de un pueblo. La iglesia que hoy celebra 119 años fue el puntal que Dios utilizó en esa esquina para que pudiera desarrollarse, desarrollar a otros, motivar a otras denominaciones para que hoy fueran parte de ese movimiento evangelístico en el pueblo de Santa Isabel. Le agradezco a Dios la oportunidad que le da a la Iglesia Evangélica Unida de poder continuar sembrando esa semilla, levantando hombres y mujeres, estos jóvenes en medio de estos tiempos, con tantas inseguridades, con tantos temores, con tantas dificultades, pero que la iglesia ha permanecido fiel al llamado que Dios ha hecho. Y hoy, pues, en este año que celebran los 119, le doy gracias a Dios por el reverendo Alejandro García Toro, que es el hombre de Dios que Dios puso en este tiempo para que se realicen todas estas cosas maravillosas para beneficio del pueblo, para la historia de la iglesia y para que la feligresía siga creciendo. Algo que me ha agradado mucho de la iglesia evangélica es que da muchas oportunidades. Da oportunidades de crecimiento, fortalece y guía. Así también acoge al que viene de afuera y a los niños, a los jóvenes, no escatiman en llevar ese mensaje de esperanza a este pueblo que tanto lo necesita. Y eso para mí es de gran regocijo. Y ese es el regocijo de la iglesia evangélica de Santa Isabel, porque nosotros somos como los hijitos de ellos, somos la capilla, ¿verdad? Pero gracias a eso, pues hay en una comunidad un remanente que sabe que hay un Dios que los ama. Yo siempre le digo a todos, mientras esas campanas suenen, hay esperanza para ti. El día que dejen de sonar, preocúpate porque algo pasó, el Señor levantó su iglesia. Así que gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado, gracias por la oportunidad que tengo de seguir predicando la palabra del Señor. Gracias por todos los líderes, por todos los diáconos, por hermana Lerna, esposa de nuestro pastor, su esfuerzo, su dedicación, ¿verdad? También para cooperar, para que nuestro pastor, el reverendo Alejandro García Toro, pueda realizar todas estas cosas junto al equipo de trabajo. Gracias, y le doy gracias a Dios por ser parte de este equipo de trabajo. Un saludo a la congregación de Santa Isabel de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico y felicitaciones en sus 119 años y 100 años de la construcción del templo. Hermanos y hermanas de esta congregación de Santa Isabel, eso se lo debo a que soy parte de una tercera generación de parte de mi abuelo, el reverendo Diego Rodríguez, el cual estuvo pastoreando alrededor de 20 años, desde el 1954, cuando entonces le tocaba su término, la iglesia avaló para que lo dejaran más tiempo, ya que era un pastor excepcional, un ser humano extraordinario, tanto en la comunidad como en sus barrios se dio a querer y por tanto le extendieron un tiempo de 3 a 4 años más pastoreando la iglesia Congregación de Santa Isabel de Puerto Rico. Recuerdo donde están los salones de estudiantes de niños, era la casa pastoral, ahí nací yo en el 1966, hasta 4 años más. Esas puertas siempre estaban abiertas porque era una familia de pueblo. Donde está el Cuqui Sánchez era el pabellón que se daba en las escuelas bíblicas y había allí detrás palo de pana que jugábamos por todo este patio. En la esquina de donde venden gas ahora era el cafetín de Don Vidal, que también por la verla comprábamos dulces mi prima Brenda y yo. Verdaderamente es un recuerdo que florece en este tiempo, en este momento, y lo comparto con ustedes. Y esta iglesia se ha mantenido porque todas esas generaciones eran de unos cimientos fuertes y que edificaron sobre la roca. Por eso esta iglesia permanece, porque la iglesia perteneciente a esta iglesia es una iglesia fuerte, que se cae y se levanta, y gracias a eso ustedes todavía siguen de pie. Y una anécdota extraordinaria en mi vida fue cuando me dieron la oportunidad para traerle palabras a ustedes.
y de tomarme a ese tiempo, recordando los tiempos de mi abuelo, donde tocaba el órgano, firmes y adelante para el cambio de clases. Hermanos y hermanas, sigan adelante como lo están haciendo hasta ahora y que el Señor los continúe bendiciendo. Es el saludo que le da su hermano Moisés Rodríguez de la Misión de Paso Seco. Dios los bendiga. Dios bendiga a toda la Iglesia Evangélica Unida del pueblo de Santa Isabel. Les saluda la pastora Keila de la Iglesia Evangélica Unida de Jauca y en este tiempo queremos felicitarlo en su aniversario. Reconocemos que para el 1972, para inicios de año, Dios despertó en el corazón de unos hermanos crear o levantar un nuevo templo aquí en el barrio Jauca. Los hermanos de la Iglesia Evangélica de Santa Isabel fueron piezas claves en el nacimiento de esta nueva iglesia. Por años hemos sido testigos de cómo la Iglesia Evangélica de Santa Isabel ha sido pionera en evangelizar, en proclamar el Evangelio y sobre todo en declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que le queremos felicitar en su aniversario y le deseamos que sean muchos años más en los que sigan poniendo al Señor como primado en su vida y en su iglesia. Dios les bendiga. Si yo fuese a describir esta comunidad de fe, tendría que decir que es una comunidad llena de hospitalidad. Algo que la caracteriza es su adoración alegre, vivaz, ¿verdad? Las agrupaciones, los grupos de danza, las personas que dirigen la predicación, exacerban de alguna manera ese amor extraordinario de nuestro Dios. Ha tenido diferentes etapas pastorales y cada uno de esos pastores ha fungido de forma extraordinaria. Y en los últimos años ha estado el pastor Alejandro con la congregación, que también le ha dado un toque de frescura a la iglesia. Voy a resaltar algunas de las características que pudiesen ser de ejemplo y de testimonio. Es el acompañamiento. La iglesia de Santa Isabel es una congregación que sabe acompañar y que sabe cuidar de la comunidad. Entonces, esos elementos son importantes porque reflejan la presencia de Jesús en sus vidas. Nosotros tenemos miembros de la iglesia con muchos años de membresía en Santa Isabel que han sido muy fieles a la tradición evangélica y a la vida y a la congregación de Santa Isabel. Otro elemento importante es la capacidad que tienen de servir. Creo que mencioné algo muy fácil, rápidamente. Servir. Siempre se caracteriza el famoso limber, ¿verdad? Para en aquel entonces pagar el colegio y luego entonces para seguir pagando otras cosas. Pero el limber es muy característico de la congregación y de todos los sabores, además muy rico. Lo otro, la cocina. Yo creo que la cocina es característica de la congregación de Santa Isabel. Creo que se goza más en la cocina que en el comedor que en el templo. Allí compartimos alimentos, allí nos sentamos, allí hacemos comunidad. Hay retos. No todo es fiesta, pero hay retos. Y vivimos en un país altamente corrupto. La corrupción es el plato fuerte de nuestra sociedad y la vemos en todos los niveles de nuestra sociedad. Y es por ello importante que la iglesia sepa responder de forma categórica a esas situaciones que están dañando nuestras comunidades. Yo he disfrutado mucho este momento con jóvenes de la iglesia de Santa Isabel que están aquí en mi oficina montando este momento de grabación y me alegró ver que fueron gente joven. Yo esperaba gente vieja que viniera a hacer esta grabación, cual me llena de esperanza, porque si algo la iglesia tiene que hacer en este momento, no es que los jóvenes se adapten a la iglesia, es que la iglesia se adapte a los jóvenes. Esa sorpresa, esa novedad de la juventud la necesitamos en nuestra iglesia. Es importante provocar un nuevo mover del espíritu dentro de nuestras iglesias. Es importante renovar lo que una vez fue nuevo. Y este es el tiempo de marcar un nuevo momento para la vida de la iglesia. Así que, gente, la invitación es a mantenernos con el corazón abierto, con las manos disponibles para que el Espíritu Santo nos use. Felicito a la iglesia, a toda su junta de gobierno, a su pastor, por este gran momento. No, vamos a ver, ustedes son los directores, yo soy ¿cómo se llama? El recurso es Los milagros todavía. Ok. Espérate. Mi espejuelos, a ver.
Dios te bendiga. No, eso no era. 2,000 years later. Preparación en académica estaba todavía estaba con un telegrama que todavía lo tengo ahí. Una copia de telegrama de lo que mandaban antes. Felizmente jubiloso porque que retire el Señor. O sea que nunca estoy retirado, siempre estoy jubiloso.